¿Qué pasaría si la familia que te borró durante una década estuviera frente a la puerta de tu mansión pidiendo ayuda? Ellos me excluyeron de 10 reuniones familiares seguidas. Ni una llamada. Ni una tarjeta de felicitación. Ahora estaban allí. Delante de mis puertas de hierro forjado valoradas en millones de euros. Suplicando. No les cerré en las narices. Los invité a entrar. Ese fue el momento exacto en que comprendieron el fracaso que habían arrojado a la basura. Yo, Isabel Morales, había construido un imperio. Y ese día les dejé ver con sus propios ojos todo lo que habían perdido. Durante 23 años ocupé un asiento en la mesa familiar de nuestra casa en Majadahonda que bien podría haber sido invisible. ¿Conocéis esa sensación de hablar y que nadie te escuche? Esa fue toda mi infancia. Servida con cochinillo asado y una guarnición de indiferencia absoluta. Recuerdo el instante preciso en que supe que no formaba realmente parte de mi propia familia, Nochebuena de 2010. Mamá acababa de terminarse la tercera copa de Rioja. Papá trincha el cochinillo con precisión quirúrgica y mi hermana Marta monopolizaba la conversación con su reciente ascenso en BBVA. Yo acababa de recibir la carta de admisión en arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Una plaza con beca parcial. Cuando intenté compartir la noticia, mamá literalmente me habló por encima para preguntarle a Marta por su estructura de bonus. ¿Dijiste algo, Isabel?, preguntó papá 20 minutos después, con el jugo del asado goteando del cuchillo. Nada, respondí. Porque siempre respondía lo mismo. Creciendo en nuestra casa de Majadahonda teníamos 4 dormitorios. Pero solo 3 se reformaron nunca. El de Marta recibió papel pintado de princesa. Luego gris sofisticado a los 16. La suite de mis padres lucía mármol italiano. La habitación de invitados se convirtió en despacho de papá con estanterías de cerezo. La mía seguía con la misma pintura amarilla descascarillada desde que nos mudamos. Cuando preguntaba, mamá me daba palmaditas en el hombro, quizá el año que viene. ¿Cariño? El año que viene nunca llegó. Las fotos familiares llenaban el pasillo como un museo de memoria selectiva, la graduación de Marta en IESE. Su boda con el banquero de inversión. Los hitos de sus hijos. Mi foto de graduación del instituto estaba torcida en un rincón polvoriento. Medio escondida tras una planta. A veces la enderezaba y por la noche volvía a estar torcida. Como si hasta las paredes intentaran sacarme de en medio. Las comparaciones empezaron pronto. Marta otra vez en la lista de honor. Marta entró en IESE. Marta acaba de cerrar un trato de 1 millón. Y luego la pausa. La mirada hacia mí. La pregunta silenciosa flotando en el aire, ¿y tú? ¿Y yo? Yo era la niña que pasaba horas dibujando casas en cuadernos. Que construía barrios enteros con cajas de cartón. Que veía belleza en edificios abandonados que los demás llamaban ruinas. Pero los sueños que no se podían medir en notas o sueldos no contaban en casa de los Morales. Las cenas de los domingos eran actuaciones a las que debía asistir pero nunca protagonizar. Me sentaba cortando el solomillo en trozos cada vez más pequeños mientras la conversación fluía a mi alrededor como si fuera una piedra en el río. Hablaban de los triunfos de Marta. Del handicap de golf de papá. Del club de lectura de mamá. Cuando rara vez preguntaban por mi vida. Sus ojos se vidriaban antes de que terminara la primera frase. ¿Sigues con eso de los edificios?, preguntaba mamá agitando la mano vagamente. ¿Arquitectura? Mamá. Estoy estudiando arquitectura. Ah. Claro. Alguien tiene que construir los despachos donde se hacen las carreras de verdad. Supongo. Marta soltaba una risita en su copa de vino. Papá ni levantaba la vista del plato.
La exclusión empezó pequeña. Pensamos que no te interesaría. Cuando iban a la gala de la empresa de Marta. Era, de última hora. Cuando hicieron el viaje familiar a Marbella. Lo vi en Instagram, no quisimos molestarte en época de exámenes. Cuando celebraron el compromiso de Marta en un restaurante de 5 tenedores, no queríamos interrumpirte. Pero las reuniones familiares eran distintas. Esas eran deliberadas. La reunión anual de los Morales se celebraba cada verano sin falta. Primos. Tíos. Abuelos. Todos se juntaban en el chalet familiar de la Sierra de Guadarrama para un fin de semana de barbacoa. Piscina y pertenencia. El primer año que no me invitaron pensé que era un error. Llamé a mamá. Ay. Cariño. Pensamos que estarías ocupada con tus proyectos. Ya sabes lo agobiantes que son estas cosas. Quizá el año que viene. El año que viene llegó. Mi invitación no. Supe de la segunda reunión por Instagram. Mi prima colgó una foto de grupo, otra increíble reunión familiar Morales. Familia primero. 63 personas con camisetas iguales que decían, Reunión Familia Morales 2012. Mi silla ni siquiera estaba vacía. Habían cerrado el hueco como si yo nunca hubiera existido. Al tercer año dejé de esperar invitación. Al quinto dejé de mirar redes en julio. Al séptimo casi me convencí de que no me importaba. Casi. Pero la verdad vivía en mi pecho como una piedra. Cada verano. Mientras mi familia se reunía para celebrar sus lazos. Yo me quedaba en mi pequeño apartamento de Lavapiés dibujando edificios que nunca me rechazarían. Que nunca me mirarían a través. Que nunca fingirían que no existía. El golpe final llegó el verano de 2019. La abuela Morales falleció esa primavera. En el funeral me quedé en la última fila mientras mi familia ocupaba los bancos delanteros. Durante el convite. Parientes que no veía desde hacía años me miraban como si la pena les hubiera borrado la memoria de mi existencia. Pero seguro. Seguro que no harían la reunión sin incluir a todo el mundo en su honor. La hicieron. Las fotos aparecieron en Facebook como siempre. Celebrando el recuerdo de la abuela en nuestra reunión anual. Le habría encantado ver a todo el mundo junto. Todo el mundo. Esa palabra quemaba. Esa noche tomé una decisión. Si iba a ser borrada de su historia. Escribiría la mía. Dejé de llamar. Dejé de tender puentes. Dejé de fingir que la sangre significaba algo cuando corría tan fría. Me lancé al trabajo con la furia de quien no tiene nada que perder. Cada edificio que diseñaba era un corte de mangas a sus dudas. Cada proyecto exitoso era prueba de que su rechazo decía más de ellos que de mí. Pero incluso mientras construía mi vida ladrillo a ladrillo. Aquella silla vacía en su mesa me perseguía. No porque quisiera sentarme en ella. Había superado su mesa hacía años. Me perseguía porque ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que estaba vacía. Yo era la silla que faltaba y nadie notaba. El fantasma del festín familiar. La hija que tenían pero nunca quisieron. Y durante 10 años eso fue exactamente lo que tuvieron. Los sueños son caros. Decía papá cuando le enseñé mi primer boceto de arquitectura a los 12 años. Apega a la realidad. Y sabe. Ahí está el dinero. La realidad en casa de los Morales eran hojas de cálculo y opciones de bolsa. Eran másteres y escaleras corporativas. Era todo lo que Marta encarnaba y yo no. Mientras ella coleccionaba prácticas en grandes empresas. Yo coleccionaba cartas de rechazo de mi familia disfrazadas de consejos preocupados. Eres demasiado sensible. Decía mamá cuando pasaba horas perfeccionando una maqueta para el proyecto de arte de octavo. El mundo real no se fija en dibujitos bonitos.
El arte es un hobby. No una carrera. Añadía papá sin apenas mirar la estructura de cartón que había tardado 3 semanas en construir. Marta lo entiende. Ella es pragmática. ¿Pragmática? Esa palabra me seguía por el instituto como una sombra de la que no podía librarme. Sé pragmática. Y sabe. Sé realista. Sé más como tu hermana. La orden silenciosa resonaba en cada mirada despectiva. En cada reconocimiento a medias de mis logros. Cuando gané el concurso estatal de diseño en tercero de bachillerato, el periódico local publicó un reportaje. Mis padres colgaron en Facebook el anuncio de la lista de honor de Marta el mismo día. Adivinad cuál recibió más likes de la familia. ¿Ganaste algo?, preguntó la tía Patricia en acción de gracias, con voz chorreando sorpresa rayana en sospecha. ¿Qué clase de concurso exactamente? Diseño arquitectónico. Creé un centro comunitario sostenible. ¡Qué bonito!, me interrumpió, girándose hacia Marta. Ahora cuéntame más sobre esa fusión que estás cerrando. Me llamaban soñadora como si fuera un diagnóstico. Algo que tratar. Curar. Superar. Cada reunión familiar se convertía en una masterclass de demolición sutil. Mis sueños. El edificio que estaban decididos a derribar. Quizá deberías considerar empresariales. Sugería mamá por centésima vez mientras rellenaba solicitudes de universidad. Podrías seguir haciendo tus dibujitos por las tardes. ¿Dibujitos? Todo mi futuro reducido a un hobby. Una fase. Algo que haría los fines de semana entre la vida real. Como si mi pasión fuera un hábito vergonzoso que esperaban que abandonara. Como fumar o morderme las uñas. Siempre ha sido la artística. Decía papá a sus amigos del golf. Del mismo modo que dirías que alguien es el lento o el problemático. Una etiqueta para explicar por qué no encajaba en su molde. ¿Por qué no podía ser normal? Exitosa. Pragmática como Marta. La Nochebuena que cumplí 18. Marta me regaló una agenda de cuero. Para cuando te tomes en serio tu futuro. Dijo con esa sonrisa ensayada que perfeccionó en IESE. Dentro ya había rellenado fechas importantes, exámenes de admisión. Plazos de másteres. Eventos de reclutamiento corporativo. Ni una sola página en blanco para mis sueños. Fue entonces cuando aprendí la diferencia entre ser vista y ser realmente mirada. Mi familia me veía. Ocupaba espacio en su mesa. Mi nombre estaba en la lista de tarjetas de Navidad. Existía en sentido técnico. Pero nunca me miraron de verdad. Nunca reconocieron el fuego que ardía cuando hablaba de diseño sostenible o cómo me temblaban las manos de emoción al descubrir una nueva técnica arquitectónica. Nunca ganarás dinero dibujando edificios, se convirtió en su estribillo favorito. ¿Sabes cuántos arquitectos fracasados hay? Quería gritarles. Pero nunca lo hice. Me tragaba sus dudas como medicina. Esperando desarrollar inmunidad algún día. La temporada de admisiones llegó como un huracán. Marta había entrado en IESE a mi edad. Un hecho que mis padres metían en cada conversación. Cuando llegó mi carta de admisión en la Politécnica, la sostuve como un tesoro secreto. Había conseguido beca parcial. Reconocimiento de mi portfolio. Una nota personal del jefe de departamento sobre mi potencial. Esperé el momento perfecto para compartirlo. Ese momento nunca llegó. ¿Politécnica? La cara de mamá se derrumbó como si hubiera anunciado que me unía a una secta. Pero aún puedes solicitar plazas en universidades de verdad. No es tarde. Papá dejó el periódico. Me prestó atención completa quizá por primera vez en años y deseé inmediatamente que no lo hubiera hecho. Isabel.
Sé seria. Eso no es una carrera. Es un hobby caro. Tendrás 30 años y seguirás sirviendo mesas. Garabateando en servilletas. Marta intervino desde el sofá. Algunas de las personas más exitosas del mundo también son pragmáticas. Tienen planes B. Carreras reales. Real. Pragmático. Serio, sus palabras favoritas usadas como armas contra todo lo que yo era. El chat familiar se encendió cuando Marta anunció su compromiso con Pablo. El banquero de inversión con pedigrí de IES y casa en La Moraleja. ¿Cientos de mensajes? Corazones y emojis de champán inundando la pantalla. Cuando mencioné que había entrado en arquitectura. Mi mensaje quedó ahí. Leído pero sin respuesta. Como un invitado que se presentó en la dirección equivocada. Solo queremos lo mejor para ti. Decía mamá en una de nuestras raras llamadas. Eres inteligente. Isabel. Podría ser mucho más que esta fase que estás pasando. ¿Fase? Como si mis sueños fueran acné. Algo vergonzoso que superaría con tiempo y tratamiento adecuado. Nunca dijeron las palabras en voz alta. Pero las oí igualmente en cada pausa. Cada cambio de tema. Cada vez que presentaban a Marta como nuestra hija exitosa, mientras yo me convertía en nuestra otra hija. Isabel. Está encontrándose a sí misma. Encontrándome a mí misma. Como si estuviera perdida cuando en realidad era la única que sabía exactamente hacia dónde iba. Solo que ellos no veían el destino porque no estaba en su mapa. La gota que colmó el vaso llegó durante la fiesta de compromiso de Marta. Parientes que no veía desde hacía años me acorralaron con las mismas preguntas. Las mismas dudas disfrazadas de preocupación. ¿Sigues jugando con edificios? ¿Cuándo vas a sentar cabeza con un trabajo de verdad? Tío Roberto. Con 3 whiskies encima. Me puso la mano en el hombro con simpatía condescendiente. No todo el mundo puede ser como Marta. Dijo. Pero alguien tiene que diseñar los perreras. ¿No? Se rió de su propia gracia mientras yo. Con 20 años. Ya estaba exhausta de cargar con su decepción. Esa noche. Sentada en mi habitación de infancia con la pintura amarilla descascarillada. Tomé una decisión. Si insistían en verme como soñadora. Soñaría tan grande que su realidad no pudiera contenerlo. Si querían llamar a mi pasión fase. La convertiría en revolución. Me llamaban soñadora y lo decían como insulto. No tenían ni idea de que era el único cumplido que me habían hecho nunca. El grado de arquitectura en la Politécnica no era IES. Pero la profesora Martínez miró mi portfolio como si fuera la Capilla Sistina. Tienes algo especial. Isabel. Me dijo en nuestra primera reunión. No dejes que nadie te diga lo contrario. Lloré en el coche después. 20 años y esas fueron las primeras palabras de aliento profesional que había escuchado. Mientras mis compañeros se quejaban de las clases tempranas. Yo ya estaba levantada a las 4 de la mañana yendo a mi trabajo en la obra. Mis manos aprendieron el peso de los martillos antes de dominar la elegancia de los lápices de dibujo. Cargaba camiones. Mezclaba hormigón. Llevaba tablones hasta que los hombros me gritaban. Pero cada ampolla era una lección. Cada músculo dolorido. Un profesor que el dinero de mi familia no podía comprar. Hueles a serrín. Arrugaba la nariz mamá en una de mis cenas dominicales obligatorias. Estoy trabajando en construcción para pagarme los estudios. Construcción. Casi se atragantó Marta con el vino. Dios mío. Isabel. ¿Hasta dónde piensas hundirte? No me hundo. Estoy construyendo. Se miraron con esa mirada que decía, pobre Isabel. Tan ilusa.
Pero ellos no veían lo que yo veía en aquellas horas previas al amanecer en la obra. No entendían que cada plano se volvía tridimensional en mi mente cuando había tocado los materiales. Sentido su peso. Comprendido sus posibilidades. Mi supervisor. Pedro. Un constructor andaluz de 50 años que había levantado media Madrid con sus propias manos. Me enseñó más sobre integridad estructural en los descansos del almuerzo que cualquier libro de texto. Tú ves diferente. Me dijo una vez. Los otros universitarios diseñan dibujos bonitos. Tú diseñas cosas que se mantienen en pie. 6 meses después encontré una casa ruinosa de los años 20 en Lavapiés. Olvidada por todos excepto por el calendario de demolición del ayuntamiento. El tejado goteaba. Los cimientos se movían. Ocupas habían dejado su marca en cada superficie. Era perfecta. ¿Quieres comprar esa ruina? Se rió mi compañero de clase cuando compartí el plan. ¿Con qué dinero? Con cada céntimo que ahorrara de la obra. Con un préstamo de una cooperativa que escuchó mi plan de negocio. Con esa desesperación que te hace valiente. La vendedora. Una anciana que se mudaba a residencia. Vio algo en mis ojos. Crecí en esta casa. Dijo. Prométeme que no la tirarás abajo. Prometo que la haré hermosa otra vez. Me la vendió 30.000 euros por debajo del precio. Mi familia se enteró por Instagram. Por supuesto. Había colgado una foto mía delante de la ruina. Casco puesto. Maza en mano. Sonriendo como si hubiera ganado la lotería. ¿Has perdido la cabeza? Me llamó mamá en minutos. Compraste una casa de ocupas. Compré un futuro. ¿El futuro de las termitas? Pero yo ya estaba fuera de su alcance. Hasta las rodillas en planos de reforma y solicitudes de permisos. Mis compañeros se unieron los fines de semana. 5 estudiantes de arquitectura sin un euro que entendían la visión mejor que los promotores establecidos. Trabajábamos por pizza y cerveza y la promesa de que les ayudaría con sus proyectos cuando llegara su momento. Laura se encargaba de la fontanería. Marcos de la electricidad. Kim y Jorge eran magos con materiales reciclados. Y yo. Toqué cada superficie de aquella casa como una escultora descubriendo la forma oculta en el mármol. La desnudamos hasta los huesos y encontramos huesos buenos debajo. Suelo de madera original bajo 7 capas de linóleo. Detalles modernistas enterrados bajo décadas de reformas horribles. Una chimenea escondida tras tabique. Cada descubrimiento era una vindicación, las cosas abandonadas podían valer si alguien se molestaba en mirar más profundo. Te vas a arruinar. Me informó papá en una rara llamada. Cuando esto fracase. Y fracasará. No vengas llorando a nosotros. No lo haré. Prometí y lo decía en serio. 6 meses de jornadas de 16 horas. 6 meses durmiendo en colchón hinchable en la única habitación con tejado parcheado. 6 meses duchándome en el gimnasio porque la fontanería no estaba terminada. Mis manos se llenaron de callos sobre callos. Aprendí a alicatar baños con tutoriales de YouTube a las 2 de la mañana. Negociaba con proveedores como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. El barrio observaba nuestro progreso con escepticismo que poco a poco se convirtió en interés. Doña Rosa de al lado empezó a traernos limonada. Su nieto Malik preguntó si podía aprender a usar herramientas eléctricas. Pronto teníamos una pequeña comunidad alrededor de la obra. Todos curiosos por la chica universitaria loca que pensaba que podía rehabilitar casas. Está empezando a aparecer algo, dijo Pedro una tarde. Inspeccionando el trabajo de él. Era como un premio Nobel. La puse a la venta 9 meses después de comprarla. La agente
Una mujer astuta llamada Clara que se arriesgó con una rehabilitadora desconocida. Recorrió la casa con la boca abierta. Isabel. Esto no parece la misma propiedad. Habíamos dejado la chimenea de ladrillo original al descubierto. Restaurado los suelos de madera hasta un brillo miel. La cocina fluía ahora hacia un comedor lleno de luz. Diseñé muebles a medida que aprovechaban cada centímetro. El baño tenía azulejos Subway que instalé yo misma. Rejuntando hasta que me sangraban los dedos. Pero era perfecto. Cada línea. Cada ángulo. Cada superficie cantaba con posibilidad hecha realidad. La pongo al doble de lo que pagué. Le dije a Clara. Es agresivo para este barrio. Este barrio está cambiando. ¿Precio para dónde va? No para dónde estuvo. Ella dudaba. El mercado dudaba. Mi familia. Cuando se enteró por el boca a boca. Dudaba más allá de toda duda. Nadie pagará eso por una casa en esa zona. Informó Marta con la confianza de quien nunca había construido nada más que hojas de cálculo. La casa se vendió en 3 días. Guerra de pujas. 20.000 euros por encima del precio pedido. Me senté en el coche delante de la notaría sujetando un cheque que representaba más que dinero. Era prueba de concepto. Evidencia de que yo podía ver potencial donde otros veían problemas. Que mi título que se reían. Combinado con la educación de obra que despreciaban. Podía crear algo valioso. Llamé a mamá. No pude evitarlo. Vendí la casa. Bueno. Supongo que recuperar la inversión es mejor que... Saqué 60.000 euros de beneficio. Silencio. Luego, qué bien. Karine? ¿Sabes que Marta acaba de ascender a subdirectora? Colgué y usé el beneficio como entrada para 2 propiedades más. Antes de fin de año había rehabilitado 4 casas. Cada una enseñándome algo nuevo. Cada proyecto atrayendo más amigos hábiles que querían formar parte de lo que estábamos construyendo. No solo casas, sino una reputación. La chica con serrín en el pelo se estaba convirtiendo en la mujer que transformaba barrios. ¿Tuviste suerte?, dijo papá en Navidad. Incapaz de ignorar mi éxito del todo. Pero la suerte no dura. Deberías coger los beneficios y buscar un trabajo de verdad mientras puedas. Sonreí y pasé las patatas. Estaba demasiado ocupada calculando el potencial de todo un centro comercial abandonado como para discutir suerte contra habilidad. Mi título podía haberse reído. Mi camino podía haberse despreciado. Pero yo estaba construyendo cimientos que ellos nunca podrían derruir. No con sus dudas, su desprecio ni su definición de éxito. Una casa tras otra. Un sueño tras otro. Una mano callosa tras otra. La arquitectura de la venganza. Estaba aprendiendo. Empezaba por negarse a dejar que demolieran tus sueños. La rehabilitación del centro comercial lo cambió todo. Lo que empezó como 5 locales destartalados se convirtió en el nuevo desarrollo mixto de moda en Madrid. Con estudios asequibles para artistas y un jardín comunitario. El proyecto llamó la atención de Clara Mendoza. Una promotora que vio lo que otros no, que yo no solo rehabilitaba casas. Estaba reimaginando barrios. Te quiero en mi equipo, me dijo tomando café. Deslizando una tarjeta sobre la mesa. No como empleada. Como socia. Socia a los 25. Cuando Marta todavía llevaba cafés a los ejecutivos. Pero mientras mi negocio crecía. El silencio de mi familia se volvió ensordecedor. Las tarjetas de Navidad dejaron de llegar. Las notificaciones del chat familiar se redujeron. Hasta los mensajes obligatorios de cumpleaños se acortaron.
Más formales. Hasta que desaparecieron por completo. Me olvidaron. Yo recordaba todo. Recordaba la cara de mamá cuando le enseñé mi primer premio de diseño. La forma en que lo miró como un recibo de supermercado antes de preguntar si había llamado a Marta por su aniversario laboral. Recordaba a papá enseñando a Marta a conducir en el Mercedes mientras yo recibía 3 lecciones en el viejo Seat antes de que declarara que ya estaba lista. Recordaba sentarme sola en mi graduación universitaria mientras ellos asistían al retiro de empresa de Marta en Marbella porque estaba planeado desde hacía meses. ¿Cariño? Cada desaire. Cada desprecio. Cada momento que eligieron borrarme. Los llevaba como planos arquitectónicos. Estudiando su diseño. Entendiendo su estructura. Las redes sociales se convirtieron en mi ventana a la familia a la que ya no pertenecía. La reunión familiar virtual de los Morales, edición segura por pandemia, mostraba docenas de caras en una videollamada a la que no me habían invitado. Navidad 2021 mostraba a todo el mundo con pijamas iguales. Al parecer se habían olvidado de contarme al pedirlos. La baby shower de Marta llenaba mi Instagram de rosa pastel perfecto y 60 parientes con los que no hablaba desde hacía años. Tu familia es tan unida. Comentó Clara una vez. Pasando un post suyo. Debe ser bonito. Tenemos definiciones diferentes de familia. Respondí. Volviendo a nuestros planos. Porque yo estaba construyendo la mía propia. Pedro traía a sus sobrinos a aprender construcción. La novia de Laura se unió al equipo como nuestra primera arquitecta oficial. Los barrios que rehabilitábamos empezaron a llamarnos su equipo de casa. Doña Rosa me adoptó legalmente como nieta extra después de que la ayudara a salvar su piso de un desahucio. Pero por las noches. En la casa que había construido con mis propias manos. El silencio seguía resonando. No porque los echara de menos, había llorado esa familia hacía mucho. Sino porque no entendía cómo la sangre podía correr tan fría. Cómo el ADN podía desconectarse tan completamente. La llamada llegó un martes cualquiera. El número de mamá en mi teléfono me resultó extraño. Como una llamada de una vida pasada. Isabel. Su voz sonaba mayor. Insegura. ¿Cómo estás? Ocupada. ¿Qué necesitas? Mamá. ¿Necesitar? No puedo llamar simplemente a mi hija. ¿Mi hija? Después de 3 años de silencio. De repente volvía a ser su hija. ¿Ha muerto alguien? Pregunté. Porque ¿qué otra cosa rompería su código de silencio? No. No. Nada de eso. Es que vimos el reportaje. El reportaje. El País había publicado un perfil sobre jóvenes desarrolladoras que estaban cambiando la ciudad. Mi foto estaba en portada. De pie delante de nuestro último proyecto, un almacén convertido en vivienda asequible para artistas. Me llamaban, la desarrolladora que construye comunidad. Enhorabuena. Dije. Esperando. Sí. Bueno. Es maravilloso. ¿Karine? De verdad maravilloso. Tu padre se quedó bastante sorprendido. ¿Sorprendido? No orgulloso. Sorprendido. Tengo que colgar. Mamá. Reunión de obra. Ah. Sí. Claro. Quizá podríamos comer juntas algún día. Quizá. Mentí. Sabiendo que nunca contestaría sus inevitables llamadas siguientes. Pero el reportaje abrió las compuertas. De repente. Parientes que habían olvidado mi nombre recordaron mi número. Primos salieron del silencio de redes con felicitaciones y menciones casuales a sus problemas buscando piso.
Tías enviaban solicitudes de amistad en Facebook con mensajes de que siempre habían creído en mí. Tío Roberto. El mismo que bromeaba sobre perreras. Envió solicitud de LinkedIn con notas sobre posibles oportunidades de inversión. Los ignoré a todos porque recordaba. Recordaba cada mensaje sin respuesta. Cada fiesta excluida. Cada reunión familiar que se celebró sin mí. Recordaba llorar en mi apartamento mientras ellos brindaban por familia primero, en reuniones a las que no estaba invitada. Recordaba el silencio que seguía a cada logro mío. El vacío donde debería haber estado su apoyo. Mi asistente llamó a la puerta del despacho. Isabel. Hay una señora que dice ser tu madre. Levanté la vista de los planos de nuestro último proyecto. Un centro comunitario en el barrio donde compré mi primera rehabilitación. A través del cristal veía a mamá en la sala de espera. Agarrando su bolso de diseño como escudo. Dile que estoy en reunión todo el día. Todo el año si hace falta. Pero volvió una vez al mes como un reloj. Aparecía en el vestíbulo. A veces con café. A veces con flores. Siempre con esa misma expresión perdida. Como si no entendiera cómo su hija se había hecho exitosa sin su permiso. Nunca la dejé pasar de la sala de espera. Cortesía profesional en recepción. Pero nada más. Ella había creado esta distancia. Yo solo la mantenía. El alcalde quiere darte un premio al servicio comunitario. Me dijo Clara una tarde. Sonriendo. Por el proyecto del Manzanares. El proyecto del Manzanares, 20 casas abandonadas convertidas en una comunidad próspera para trabajadores esenciales. Era mi obra maestra. La culminación de todo lo que Pedro me había enseñado sobre construir y todo lo que mi familia me había enseñado sobre abandono. ¿Será público? Ceremonia en el ayuntamiento. Cobertura de prensa. Todo. Bien. Que lo vieran en los periódicos. Que se atragantaran con su sorpresa. Porque ya no construía para ellos. Ya no intentaba demostrarles que se equivocaban ni hacer que me vieran. Construía porque los solares vacíos merecían convertirse en hogares. Porque las estructuras abandonadas merecían segundas oportunidades. Porque las comunidades merecían promotoras que vieran potencial en lugar de márgenes de beneficio. Me olvidaron. Yo recordaba todo. Pero, más importante, recordaba quién era sin ellos. Y esa persona cubierta de serrín. Manos callosas agarrando planos. Rodeándose de familia elegida que celebraba cada viga levantada. Esa persona valía más de lo que su reconocimiento pudiera validar nunca. La invitación a la ceremonia estaba sobre mi mesa. Con el sello del ayuntamiento. Pasé el dedo por las letras de mi nombre. El título debajo, Isabel Morales. Fundadora y directora general de Desarrollo Comunitario Morales. No el de ellos. ¿El mío? Construido desde cero. Como todo lo demás en mi vida. Marqué el calendario y le dejé nota a mi asistente, si alguien con apellido Morales llama sobre la ceremonia. Dile que es solo con invitación. Me habían olvidado durante una década. Yo podía devolverles el favor una noche. Después de todo, había aprendido de los mejores. El fotógrafo de arquitectura viva me colocó contra los ventanales del suelo al techo de mi despacho. El skyline de Madrid extendiéndose detrás como una promesa cumplida. Barbilla un poco arriba. Indicó. Tienes 33 años. Vales millones y estás cambiando la cara de la vivienda asequible. Hazlo tuyo. Si supiera cuánto me había costado hacer mío cualquier cosa. Especialmente a mí misma. La revista salió a la venta un martes. El miércoles mi teléfono era un campo de batalla de notificaciones que había aprendido a ignorar.
Pero Clara irrumpió en mi despacho. Tablet en mano. Sonriendo como si hubiera ganado la lotería. ¿Has visto los comentarios online? Pasó páginas de elogios. Isabel. Estás trending. ¿Y mira? Sacó otra pantalla. La Sexta quiere una entrevista. Antena 3 está llamando. Esto es enorme. Miré la portada de la revista. Habían elegido la foto donde estaba en el centro comunitario del Manzanares, rodeada de las familias que ahora vivían allí. Mis manos sucias de plantar el árbol ceremonial. Mi sonrisa genuina porque la niña de 8 años María acababa de decirme que quería ser arquitecta como la señorita Isabel. El titular decía, la millennial que está cambiando cómo se construye España, la revolución compasiva de Isabel Morales. Tu familia debe estar tan orgullosa. Continuó Clara, sin notar mi quietud. Seguro que lo están enseñando a todo el mundo. Seguro que sí. Dije en voz baja, sabiendo que acababan de descubrir que existía otra vez. Los mensajes empezaron en horas. Números desconocidos que reconocía por los prefijos. Por el tono de derecho de sus palabras. Isabel. Soy la tía Patricia. Tan orgullosa de ti. Pongámonos al día. Prima Carmen aquí. No me puedo creer que la pequeña Isabel sea famosa. ¿Recuerdas cuando jugábamos juntas? Nunca jugamos juntas. Ella era de la edad de Marta. Parte del círculo dorado que me excluía de juegos. Conversaciones. Existencia. Luego llegaron los correos. Direcciones profesionales que apenas disimulaban agendas personales. Querida Isabel. Espero que te encuentre bien. Me pongo en contacto por una posible oportunidad de inversión. Tío Roberto. El de las bromas de perreras. Señorita Morales. Represento a un cliente interesado en asociarse con promotoras visionarias. Pablo. El ex de Marta. Al parecer olvidando que conocía su correo personal. Pero fue la carta física la que me dejó helada. La letra de mamá. Su papel personalizado que olía a la lavanda que siempre usaba. Mi queridísima Isabel. Empezaba. Queridísima. Después de años de nada. De repente era queridísima. Vimos tu portada en la revista. Tu padre y yo estamos tan orgullosos de lo que has conseguido. Siempre supimos que eras especial. Que tus sueños te llevarían lejos. Te hemos echado terriblemente de menos y esperamos poder reconectar. La familia es todo. Después de todo. La leí 3 veces. Esperando sentir algo. Ira. Dolor. Incluso satisfacción. En cambio sentí el mismo eco hueco que solía llenar mi silla en su mesa de cena. Laura me encontró sosteniendo la carta 1 hora después. ¿Estás bien? Mi madre dice que siempre supo que era especial. Eso está bien. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida hace 6 años. Que acabaría viviendo debajo de los puentes que no podía diseñar. Laura se sentó en el borde de mi mesa. Su presencia firme y segura. ¿Qué vas a hacer? Nada. Decidí. Metiendo la carta en la trituradora. Tomaron su decisión. Esto no la cambia. Pero el universo no había terminado con sus ironías. La ceremonia de premios de negocios de Madrid cayó el mismo fin de semana que la reunión familiar Morales. Lo supe porque el primo Miguel me incluyó por error en un correo masivo sobre coordinar viajes. 10 años de exclusión terminados por un error de autocompletar de Gmail. Me planté delante de la élite empresarial madrileña con el vestido que me había comprado yo misma. Con la confianza que había construido yo misma.
recibiendo un premio que mi familia leería en el periódico del día siguiente. En mi discurso di las gracias a Pedro, a doña Rosa, a mi familia elegida que creyó en mí cuando creer no era rentable. El éxito no es solo construir estructuras. Concluí. Es construir comunidades donde todo el mundo tenga un lugar. Donde nadie sea olvidado. Donde el valor de una persona no se mida por su cercanía al poder, sino por su compromiso de levantar a los demás. Los aplausos fueron atronadores. Pero en mi mente solo oía el silencio de 10 veranos sin invitaciones. 10 navidades sin llamadas. 10 años sin la familia que ahora quería reclamar mi éxito como propio. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que había borrado pero aún reconocía. Marta vio tu discurso en las noticias. Mamá está llorando. Dice que no le devuelves las llamadas. Tecleé de vuelta, aprendí de las mejores profesoras. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron otra vez. Finalmente, ¿eso no es justo? ¿Justo? Justo era incluir a tu hermana en las reuniones familiares. Justo era celebrar todas las victorias. No solo las que encajaban en tu definición de éxito. Justo era ver el potencial de alguien antes de que las revistas lo validaran. Apagué el teléfono y volví a la celebración. Mi equipo. Mi verdadera familia. Había tomado una esquina del salón. Pedro levantó su cerveza en un brindis silencioso. Sus ojos diciendo todo. Tú construiste esto. No ellos. Tú. Clara apareció a mi lado. Canal 5 quiere una entrevista rápida. Preguntan por tu inspiración. Tu trayectoria. Tu familia. Diles que soy hecha a mí misma. La interrumpí. Diles que aprendí construcción de obreros que España infravalora. Negocios de barrios que España ignora. Y familia de personas que eligieron verme cuando era invisible para todos los demás. Me apretó el hombro y fue a manejar a los medios. La portada de la revista lo cambió todo. Pero no para mí. Para mí el cambio había ocurrido en una casa ruinosa de Lavapiés. En Obras al amanecer. En el momento en que decidí que ser olvidada por la familia significaba que era libre de recordarme a mí misma. Miré alrededor del salón a mi familia elegida. Mi éxito ganado. Mi vida construida desde cero. Mañana habría más mensajes. Más correos. Más intentos de reescribir la historia. Los Morales seguirían su reunión sin mí. Quizá mencionando la revista. Quizá fingiendo que siempre habían apoyado a su hija exitosa. Que lo hicieran. Yo tenía edificios que diseñar. Comunidades que crear. Y una reunión familiar propia cada día en cada obra. Con cada persona que había visto mi potencial cuando aún estaba cubierto de serrín y dudas. La portada de la revista no lo cambió todo. Solo demostró lo que siempre había sabido. La mejor venganza no se sirve fría. Se construye ladrillo a ladrillo con manos que ellos dijeron que no servían para nada más que para decepcionar. Resulta que la decepción es una base excelente si sabes transformarla en algo más fuerte. Domingo por la mañana llegó con ese sol madrileño que hace que todo parezca un decorado de cine. Estaba revisando planos en mi despacho de casa. Café humeando junto a los louds de nuestro último proyecto, un refugio para mujeres diseñado para sentirse como un hogar. No como una institución. El interfono sonó. Señorita Morales. James. Mi seguridad de fin de semana. Sonaba desconcertado. Hay un grupo aquí para verla. Dicen que son familia. Dejé el lápiz y abrí el monitor de seguridad. Allí estaban. Apiñados en mi puerta como turistas perdidos que se habían equivocado de vida. Mamá agarraba el brazo de papá.
Su cara tenía esa expresión determinada que recordaba de las galas benéficas. Marta estaba un paso atrás. Gafas de diseño sin conseguir ocultar su incomodidad. Detrás de ella. Un hombre que no reconocía, debía ser el nuevo novio, y parientes dispersos que ahora tenían tiempo para mí porque tenía un patrimonio de 7 cifras. Los estudié a través de la cámara. Estos extraños que compartían mi ADN. Mamá había envejecido. Nuevas arrugas alrededor de la boca de una década frunciendo los labios ante mi ausencia. Quizá el bronceado de golf de papá no podía ocultar lo cansado que parecía. Marta. A pesar de su cuidado estilismo, parecía más pequeña. Como si el éxito la hubiera desinflado lentamente. ¿Los hecho? Preguntó James. Los observé moverse incómodos bajo el calor matutino. Mamá no paraba de tocarse el pelo. Un gesto nervioso que había olvidado. Parecían tan corrientes. De pie fuera de mi vida extraordinaria. Tan pequeños contra el telón de fondo de lo que había construido sin ellos. No. Me oí decir. Déjalos entrar. El camino desde la puerta hasta mi entrada principal duró exactamente 3 minutos y 47 segundos. Lo sabía porque vi cada paso en los monitores. Observando cómo sus ojos se abrían al ver los jardines diseñados. La piscina donde mi familia elegida se reunía para barbacoas. El estudio donde convertía sueños en realidad. Pero sobre todo continué. Dándoles la espalda. Cruel es enseñar a un niño que el amor es condicional. Que el valor se mide en carteras de acciones y títulos de IESE. Que los sueños solo son válidos si coinciden con vuestra estrecha definición de éxito. Cuando me giré, parecían más pequeños. Reducidos por verdades que probablemente nunca se habían dicho ni a sí mismos. No queríamos. Empezó mamá. Si queríais. Dije con suavidad. Cada logro ignorado. Cada comentario despectivo. Cada silla vacía en cada reunión. Lo quisisteis todo. Solo que no esperabais que sobreviviera. Y desde luego no que prosperara. La luz matutina entraba por las ventanas que había colocado para captar exactamente este ángulo. Este calor. Había construido esta casa para llenarla de amor. De familia elegida. De personas que veían potencial donde otros veían fracaso. Estas personas sentadas en mis muebles cuidadosamente elegidos eran fantasmas de una vida que ya había llorado y enterrado. ¿Y ahora qué? Preguntó Marta. Voz pequeña. ¿Nos vamos sin más? Sonreí y por primera vez en 10 años no fue amargo. Eso depende de vosotros. Pero si os quedáis. Hay que dejar algo claro. Volví a mi sillón. Reina del reino que había construido con sus sueños descartados. No necesito padres que descubren el orgullo solo después de que extraños validen el valor de su hija. No necesito una hermana que ve mi éxito como competencia en lugar de celebración. Y desde luego no necesito familia que aparece solo cuando salen las revistas. Se quedaron allí sentados. Estas personas que me habían escrito fuera de su historia. Ahora desesperadas por un cameo en la mía. El cardenal fuera cantaba su canción matutina y pensé en Doña Rosa. Que vendría luego con su famoso turrón casero y amor incondicional. Quedaos a tomar café si queréis. Ofrecí. Pero sabed que sois invitados. No familia. La familia no necesita una portada de revista para encontrar el camino a casa. Mamá aceptó el café con manos temblorosas. La delicada porcelana tintineaba contra el platillo. Durante 10 minutos interpretamos una parodia de interacción familiar normal, comentarios sobre el tiempo. La casa. El tráfico de Madrid. Pero debajo de la cortesía podía verlos calculando. Ajustando su estrategia como jugadores que habían leído mal el tablero.
Finalmente, mamá dejó la taza con cuidado deliberado. Isabel. Necesito contarte algo sobre Marta. Mamá. No. Empezó Marta. Pero papá le tocó el brazo. Necesitas saberlo. Dijo en voz baja. Vinimos a pedir ayuda. Debemos ser honestos. Ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón por la que habían conducido 2 horas para tocar mi timbre después de una década de silencio. No reconciliación. No amor. Ayuda. Pablo me dejó. Dijo Marta. Las palabras cayendo como piedras en agua quieta. El divorcio fue brutal. Se quedó con todo. La casa. Las inversiones. Incluso. Su voz se quebró. Incluso la custodia de Emma y Jaime. Mis sobrinos. Niños que nunca había conocido. Cuyos cumpleaños nunca había celebrado. Cuya existencia había descubierto a través de vistazos en redes antes de bloquearlos a todos. Siento oír eso. Dije. Y lo decía en serio. Los matrimonios fallidos dolían independientemente de que hermana sufriera. Los honorarios legales me arruinaron. Continuó Marta. Su habitual pulido agrietándose como pintura vieja. Me mudé a casa. Pero también estamos luchando. Terminó papá. La caída del mercado. Algunas malas inversiones. Vamos a perder la casa. ¿La casa? Ese santuario de su éxito. Donde las fotos familiares cubrían las paredes todas sin mi cara. Donde se celebraban reuniones sin mí. ¿Donde habían construido toda su identidad sobre ser la familia perfecta con la hija perfecta? Singular. ¿Y pensasteis que yo escribiría un cheque? Dije. No era pregunta. ¿Tu familia? Susurró mamá. A pesar de todo. ¿Tu familia? No. Intervino el nuevo novio. Y todos se giraron a mirarlo. Se sonrojó pero continuó. Lo siento. Pero esto está mal. Marta. Necesitan saber la verdad. Toda. Se volvió hacia mí directamente. Lleva años acechando tu éxito. Capturas de pantalla de cada artículo. Fotos de tus eventos. Conoce la valoración de tu empresa mejor que tú probablemente. Esto no es una reconciliación repentina. Es una transacción de negocios que han planeado desde tu portada en la revista. La habitación estalló. Marta chillando al novio. Mamá llorando. Papá intentando restaurar el orden con su voz de sala de juntas. Yo me senté en perfecta quietud. Viendo cómo su dinámica familiar implosionaba en mi salón. Incluso en el caos. Noté que nadie pensó en incluirme en la discusión. ¿Basta? Dije en voz baja. Y sorprendentemente. Pararon. Gracias por tu honestidad. Todos los demás. Dejemos de fingir que esto es sobre familia. Caminé a mi despacho y volví con una carpeta. Dentro estaban las capturas que había guardado. No por rencor. Sino como recordatorios de quiénes eran. ¿Quién había sido yo? ¿Y por qué había construido muros más altos que cualquier edificio de mi portfolio? Julio de 2015. Leí de la primera página. Publicación de la reunión familiar Morales en Facebook. Todas las generaciones juntas. 67 likes. 12 comentarios sobre qué familia tan bonita erais. Pasé la página. Navidad 2016. Bendecidos de tener a nuestra hija maravillosa en casa por las fiestas. Publicada mientras yo pasaba Navidad voluntaria en un comedor social porque no tenía otro sitio a donde ir.
Página tras página. Extendí su diario digital de exclusión. Su representación pública de unidad familiar que requería borrarme para mantenerse. Pero aquí está mi favorita. Dije, sacando la última captura. Publicación de LinkedIn de Marta del mes pasado, tan orgullosa de mi hermana Isabel Morales por salir en portada. Las hermanas Morales conquistando sus industrias. Miré a Marta. Me reclamaste como hermana ante tu red profesional mientras mantenías silencio radiofónico conmigo personalmente. Eso no es familia. Eso es gestión de marca. ¿No lo entiendes?, dijo Marta. Lágrimas corriendo por su cara. Estaba celosa. Vale. Tú estabas construyendo algo real mientras yo solo movía números. Haciendo más ricos a los ricos. Y luego Pablo empezó a compararme contigo. Diciendo que quizás si hubiera sido más creativa. Más independiente. ¿Por eso te divorció?, pregunté. Me divorció. Corrigió. Dijo que era demasiado fría. Demasiado calculadora. Que me había convertido en mis padres. Miró a mamá y papá. Que parecían abofeteados. Y ahora estáis todos aquí. Continué. No porque hayáis tenido un despertar emocional. Sino porque el imperio que construisteis sobre el éxito convencional se está derrumbando. Y la hija que descartasteis es la única con cimientos lo bastante fuertes para cogeros. Dicho así suena. Empezó mamá. Transaccional. Calculador. Frío. Sugerí. Suena exactamente a lo que es. El novio se levantó bruscamente. No puedo formar parte de esto. Marta. Lo que estáis haciendo está mal. Tu hermana no os debe nada. Me miró. Lo siento. Pareces una buena persona que merecía algo mejor. Se fue y lo respeté por ello. Marta enterró la cara en las manos. Si por perder otro novio o perder su narrativa. No sabría decirlo. Esto es lo que va a pasar. Dije. Sentándome de nuevo. Voy a servir más café. Vamos a terminar esta conversación como adultos y luego os vais y vamos a ser claros sobre lo que esto no fue una reunión. Sino un intento de retirar dinero de una cuenta en la que nunca hicisteis depósitos. ¿De verdad vas a dejarnos perderlo todo?, preguntó papá. Su voz de director general finalmente quebrándose. Tu madre podría quedarse en la calle. ¿Me dejasteis perderlo todo a mí?, le recordé. Mi familia. Mi sistema de apoyo. Mi sentido de pertenencia. Y ni siquiera pedía dinero. Solo amor. Solo inclusión. Solo un asiento en la mesa para la que nací. Cometimos errores. Intentó mamá otra vez. No. Tomasteis decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias. Me levanté. De repente exhausta por el peso de su presencia en mi santuario lleno de luz. Pero os diré que compraré la casa. A precio de mercado a través de mis abogados. Como transacción de negocio. Vi la esperanza iluminar sus caras como un relámpago. Podéis usar el dinero para empezar de nuevo. Quizá bajar a algo más pragmático. Papá se encogió al oír su palabra favorita convertida en arma. Y luego Marta preguntó en voz baja, entonces nada. Tendréis lo que vinisteis a buscar, dinero. Y yo tendré lo que siempre he tenido, claridad sobre quiénes somos el uno para el otro. Caminé hasta la puerta. Abriéndola al aire matutino que olía a jazmín que había plantado yo misma. Mi abogado se pondrá en contacto esta semana. Podéis iros solos. Pero mamá se detuvo en el umbral.
girándose con lágrimas corriendo por su cara cuidadosamente maquillada. Isabel. Por favor. ¿No podemos intentarlo? No podemos ser una familia. Nunca fuimos una familia. Dije con suavidad. Vosotros erais una familia. Yo era una inconveniencia que recordabais de vez en cuando para alimentar. Y está bien. Construí mi propia familia. Una que no necesita portadas de revista para validar el amor. Salieron como dolientes dejando un funeral. Que supongo que era el funeral de su fantasía de que el dinero podía resucitar lo que el abandono había matado. Desde mi ventana los vi recorrer mi camino de entrada. Probablemente calculando el valor de la propiedad con cada paso. Marta se giró una vez. Quizá viendo a la niña que mendigaba migajas de atención. Quizá viendo a la mujer que había aprendido a banquetear con su propio éxito. Levanté mi taza de café en un brindis burlón, por las reuniones familiares a las que nunca asistiría. Por las tarjetas de Navidad que nunca recibiría. Por una libertad que costó todo pero pagó dividendos en paz. Vinieron buscando simpatía. Querían un cheque. Lo que recibieron fue un espejo reflejando 10 años de sillas vacías y excusas huecas. Cuando su coche desapareció por mis puertas. Envió un mensaje a Laura, cena de domingo esta noche. En mi casa. Trae a todo el equipo. Porque eso es lo que hace la verdadera familia. Aparece cuando tú la necesitas. No cuando necesitan tu patrimonio neto. El timbre sonaría otra vez en unas horas. Pero esta vez traería a personas que me habían querido cuando mis sueños eran solo bocetos en servilletas. Que celebraban mis fracasos como experiencias de aprendizaje. Que nunca necesitaron una revista para decirles que era digna de inclusión. Mis padres habían conducido 2 horas para un retiro. Se irían con exactamente lo que habían depositado, nada. El silencio que siguió a su marcha duró exactamente 47 segundos antes de que mamá lo rompiera como cristal caro contra mármol. Tenemos que hablar de esto. Isabel. Dijo. Sin moverse de la puerta. No puedes simplemente descartar 10 años con una transacción de negocio. Mírame. Respondí. Pero dejé el café. Si querían excavar el pasado. Yo tenía recibos. La cara de papá se había puesto del rojo particular que recordaba de la infancia. El color de la autoridad desafiada. Esto es cruel. Isabel. ¿Cruel? ¿Para qué exactamente la estoy castigando? Papá. Se especificó. Por no ser perfecta. Intervino Marta. Encontrando su voz otra vez a pesar de la marcha del novio. Por ser humana. ¿Humana? Reí. Pero salió afilado como cristal rompiéndose. Dejadme recordaros qué es humanidad. Caminé hasta la estantería donde guardaba un único álbum de fotos. No de recuerdos familiares sino de pruebas. Mi terapeuta había sugerido guardarlo. Dijo que validaría mis experiencias cuando el gaslighting intentara reescribir la historia. 23 de diciembre de 2017. Empecé. Abriendo la primera página. Estaba en el hospital con neumonía. Sola. Llamé a mamá suplicando que alguien me recogiera después del alta porque no podía permitirme un Uber y estaba demasiado débil para conducir. Mamá palideció. ¿Lo recordaba? Dijiste. Y cito, seguro que te las arreglas. Isabel. Estamos en la fiesta de Navidad de Marta. Doña Rosa condujo 3 horas a recogerme. Una mujer sin relación de sangre conmigo condujo 3 horas mientras mi madre no podía dejar una fiesta de cóctel. No sabía que era tan grave porque colgaste antes de que pudiera explicarte. Pasé la página. Junio de 2018. Primer cumpleaños del hijo de Marta. No me invitaron.
Pero envié un regalo de todos modos. Un castillo de madera hecho a mano que tardé semanas en crear. Me lo devolvieron. Emma tenía demasiados juguetes ya. Dijo Marta débilmente. Con una nota que decía, por favor no confundas a los niños sobre los límites familiares. Levanté la nota. Todavía pegada a la página del álbum. Tus palabras. Tu letra. Página tras página. Extendí la arquitectura de su abandono. La graduación que se perdieron porque coincidía con un torneo de golf. La Navidad que me dijeron que no fuera porque sería incómodo explicar mi situación a todo el mundo. Las tarjetas de cumpleaños que dejaron de llegar después de que me negara a dejar arquitectura por empresariales. Pero aquí está mi favorita. Dije, sacando un correo impreso de papá. Octubre de 2019. Asunto, respecto al funeral de la abuela. ¿Quieres leerlo en voz alta? Papá. ¿O lo hago yo? Su cara roja se puso blanca. Isabel. Leí, tu presencia solo complicaría las cosas. Este es un momento para que la familia se una. Y francamente tus elecciones de estilo de vida lo han hecho imposible. Por favor respeta nuestros deseos y guarda duelo en privado. Elecciones de estilo de vida porque ser arquitecta era aparentemente equivalente a unirse a una secta. Tenéis que entender. Dijo mamá. Lágrimas fluyendo libremente ahora. Todo el mundo preguntaba por ti. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Era más fácil fingir. ¿Que estaba muerta? Decir que estaba siguiendo mi propio camino. Se cortó entonces. La gente no entendía por qué no podías simplemente encajar. ¿Encajar en qué? ¿En vuestra estrecha definición de éxito? ¿En vuestras conversaciones de club de campo? ¿En vuestro retrato familiar listo para LinkedIn? Sí. Explotó papá. Sorprendiendo a todos. Sí. Vale. Nos avergonzabas. Nuestra hija trabajando en obras. Viviendo en residencia de estudiantes a los 25. Comprando edificios condenados mientras Marta cerraba tratos de millones. ¿Sabes lo que decían? Imagino que decían que teníais 2 hijas. Decían que habíamos fracasado como padres. Que habíamos criado a una soñadora que no podía enfrentarse a la realidad. Nos compadecían. Isabel. Nos compadecían por tener una hija que no llegaría a nada. Ahí estaba. La verdad. Fea y cruda como hierro expuesto. Así que me cortasteis para salvar las apariencias. Dije en voz baja. Me borrasteis de eventos familiares porque mi existencia desafiaba vuestra narrativa. Me dejasteis estar sola antes que avergonzaros vosotros. No era así. Empezó mamá. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la abuela sobre mí? La interrumpí. En el funeral al que no me permitieron asistir. ¿Alguien mencionó lo que dijo sobre su nieta desaparecida? Silencio. Lo sé porque la tía Ruth me lo contó. Eventualmente la abuela preguntó por qué no estaba en su lecho de muerte. Preguntó por la nieta que le enviaba tarjetas de cumpleaños hechas a mano cada año. Que la llamaba cada domingo. A la que enseñó a hacer ganchillo. Y vosotros le dijisteis que estaba demasiado ocupada. No queríamos alterarla. Me alterasteis a mí. Las palabras estallaron. Años de dolor finalmente encontrando voz. Teníais una hija viva que os necesitaba. Y elegisteis el confort de una mujer moribunda que preguntaba por mí. ¿Entendéis cómo se siente saber que vuestra abuela murió pensando que estabas demasiado ocupada para decir adiós? Mamá se derrumbó en mi sofá. Sollozando. Papá se quedó congelado. Su armadura de director general agrietándose. Marta miraba al suelo.
Quizá entendiendo finalmente que algunos rotos no se pueden aprovechar como ventajas. Pero aquí está lo que nunca entenderéis. Continué. Mi voz firme otra vez. Vuestro rechazo fue lo mejor que me pasó porque aprendí a construir cimientos sobre algo más fuerte que la aprobación. Aprendí que la familia elegida es más fiable que la sangre. Aprendí que el éxito sabe más dulce cuando nadie lo espera de ti. Cerré el álbum, devolviéndolo a la estantería. Pruebas presentadas. Caso cerrado. Aún así compraré la casa. Dije. No porque os perdone, sino porque me niego a convertirme en vosotros. No dejaré que la familia sufra por orgullo. Ese es vuestro legado. No el mío. Isabel. Dijo Marta en voz baja. Lo siento. Lo siento mucho. Ahora lo veo. Lo que hicimos. Lo que hice. Estaba tan centrada en ser la hija exitosa que nunca me di cuenta de que tú también estabas triunfando. Solo que de forma distinta. No necesito tu realización. Marta. Necesitaba tu reconocimiento. Hace 10 años. 5 años. Demonios. Incluso el año pasado habría sido algo. Pero ahora. Ahora son solo palabras de extraños que casualmente comparten mi ADN. Papá finalmente encontró su voz. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo arreglamos? No podéis. Dije simplemente. No se puede reformar una casa que ha sido demolida. Solo se puede construir algo nuevo. Y sinceramente, no tengo energía para construir una relación con gente que solo ve mi valor a través de portadas de revistas. ¿Eso es todo? Preguntó mamá. El rímel corriendo por sus mejillas. Estamos acabados. Hemos estado acabados durante una década. Solo que por fin lo admitís. Caminé hasta la puerta otra vez, manteniéndola abierta. La diferencia es que yo lloré esta relación hace años. Vosotros acabáis de empezar. Se levantaron lentamente. El peso de la verdad haciendo cada movimiento difícil. Pero en la puerta mamá se giró una última vez. Las reuniones. Susurró. Siempre guardamos tu silla. Cada año poníamos un plato para ti. Un gesto vacío para un espacio vacío. Respondí. No se puede poner un plato para alguien a quien ya has desinvitado de tu vida. Papá le tocó el brazo, guiándola afuera. Vamos. Anne. Ha tomado su decisión. No. Corregí. Vosotros tomasteis la decisión cada verano durante 10 años. Yo solo la acepté por fin. Mientras caminaban hacia su coche, Marta se quedó atrás. ¿La revista? Dijo. De verdad estaba orgullosa. Incluso a través de los celos. Estaba orgullosa. Eso cuenta para algo. ¿Verdad? Podría haber contado. Admití. Si me lo hubieras dicho en vez de en LinkedIn. Asintió. La comprensión amaneciendo por fin. Orgullo compartido con extraños pero escondido de la familia era solo otra forma de borrador. Se fueron en coche, dejándome con el eco de cada herida reabierta. Cada cicatriz examinada. Cada puente que habían quemado iluminado en la dura luz de la rendición de cuentas. Mis manos temblaban. Pero mis cimientos eran sólidos. Los había construido yo misma. Después de todo. Sin su ayuda. A pesar de su obstáculo. El sol subía más alto. Calentando el hogar que había creado para la familia que había elegido. En unas horas estaría lleno de risas.
Amor y personas que nunca necesitaron mi patrimonio neto para validar mi presencia. Pero primero tenía que hacer una llamada. Doña Rosa. Soy Isabel. Sí. Acaban de irse. No. Estoy bien. En realidad estoy mejor que bien. Soy libre. ¿Puedes venir antes? Necesito uno de tus abrazos. De los que lo arreglan todo. De los que mi madre nunca aprendió a dar. Antes de que pudieran llegar a su coche. El novio volvió. Corriendo por mi camino de entrada con pasos decididos. Se había quitado la chaqueta. Aflojado la corbata. El uniforme de alguien que había terminado de fingir. ¿Espera? Llamó. Luego se giró hacia mí. Señorita Morales. Necesito decir algo. Todos necesitáis oír esto. La cara de Marta pasó por emociones. Esperanza. Vergüenza. ¿Ire? ¿Qué estás haciendo? Pablo. Lo que debería haber hecho en la cena la semana pasada cuando planeabais esta emboscada. Se colocó entre mi familia y yo como un mediador que había elegido bando. Predicabais sobre obligación. Sobre cómo Isabel debería ayudar porque es exitosa. Dejadme hablaros de obligación. Esto no es asunto tuyo. Empezó papá. Lo hicisteis asunto mío cuando ensayasteis vuestra historia lacrimógena delante de mí. Respondió él. Cuando calculasteis exactamente cuánta simpatía desplegar. Cuando decidisteis que el éxito de Isabel borraba vuestros fracasos como familia. Sacó su teléfono. Pasando a algo. Marta. ¿Recuerdas lo que dijiste? Nos debe. Somos la razón por la que trabajó tan duro para demostrarnos que nos equivocábamos. Como si vuestro abandono fuera algún tipo de regalo motivacional. Eso está fuera de contexto. El contexto es que buscasteis su patrimonio neto mientras planeabais vuestro atuendo para esta visita. Se giró hacia mí. Pasó 3 horas decidiendo que la haría parecer exitosa para que la respetaras. Pero lo bastante desesperada para que la compadecieras. ¿Basta? Suplicó Marta. Solo basta. No. ¿Por qué esto? Gesticuló hacia la escena. Esto es exactamente lo que está mal en todos vosotros. Predicáis sobre obligación familiar mientras olvidáis que la obligación va en ambas direcciones. Habláis del deber de Isabel de ayudar mientras ignoráis vuestro deber de quererla incondicionalmente. Mamá dio un paso adelante. La indignación superando las lágrimas. ¿Cómo te atreves a darnos lecciones sobre nuestra familia? Vuestra familia. Río amargamente. No habéis sido una familia en una década. Habéis sido una agencia de relaciones públicas con ADN en común. Isabel no es vuestra hija. Es un pasivo que descartasteis hasta que se convirtió en un activo que valía la pena adquirir. ¿Ya basta? Ordenó papá con su voz de sala de juntas. Tienes razón. Coincidió. Ya basta. Lleva años bastando. Me miró con algo parecido a respeto. ¿Quieres saber qué es la verdadera obligación? Es Isabel enviando tarjetas de cumpleaños a niños que no saben que existe. Es donar anónimamente al fondo de antiguos alumnos de Marta porque sabía que devolveríais un regalo directo. Es llamar a tu madre cada día de la madre aunque Ana nunca contestara. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes eso? Porque a diferencia de vuestra familia. Hice mi investigación sobre la persona. No sobre el portfolio. Se giró hacia ellos. Nunca dejó de intentar quereros. Vosotros simplemente dejasteis de ser dignos de ello. Pablo. Por favor. Marta lloraba ahora. Rímel corriendo en riachuelos de diseño. ¿No lo entiendes?
Lo entiendo perfectamente. No estáis aquí por reconciliación. Estáis aquí por un rescate disfrazado de reunión. Y estáis usando lazos familiares que cortasteis para hacerla sentir culpable y salvaros de las consecuencias que os ganasteis. Es rica. Explotó papá. Su cuidadoso control finalmente rompiéndose del todo. Tiene millones mientras nosotros lo perdemos todo. ¿Qué clase de hija permite que eso pase? La clase que creasteis. Respondió Pablo con calma. La clase que aprendió que el amor en vuestra familia venía con términos y condiciones. La clase que descubrió que construir su propia base era más seguro que depender de la vuestra. Sacó su chequera, un gesto extrañamente anticuado para su edad. ¿Sabéis qué? Yo os ayudaré. No porque lo merezcáis, sino porque Isabel no debería tener que cargar con esto. Escribió rápido. Rompió el cheque. Se lo dio a Marta. 50.000. Es todo mi bonus. Tomadlo y dejadla en paz. Marta miró el cheque como si pudiera morderla. Pablo. No puedo. Puedes. Lo harás. Porque viene con una condición. Miró a cada uno de ellos por turno. Tomáis este dinero y desaparecéis de la vida de Isabel. No más visitas sorpresa. No más manipulación. No más fingir que os debe algo más allá de lo que le disteis. Que fue nada. No puedes comprarnos. Dijo mamá. Pero sus ojos estaban en el cheque. No os compro. Compro su libertad. La libertad que deberíais haberle dado gratis. Dio un paso atrás más cerca de donde yo estaba congelada por esta alianza inesperada. Tomad el dinero. Salvad vuestra casa. Empezad de nuevo. Pero hacedlo sin arrastrar a la hija que triunfó a pesar de vosotros. Esto es ridículo. Dijo papá. Pero miraba el cheque también. Haciendo cálculos que podía ver detrás de sus ojos. No. Encontré finalmente mi voz. Esto es claridad. Caminé hacia adelante. Colocándome al lado de Pablo. Pero no dejaré que pagues por mi libertad. No estaré en deuda con nadie. Ni siquiera alguien que intenta ayudar. Miré a mi familia. Estos extraños que compartían mis rasgos pero no mis valores. Aquí está mi contraoferta. Compraré la casa como prometí. Pero también crearé fondos fiduciarios para Emma y Jaime. Universidad completa. Administrados por un tercero. Tendrán las opciones educativas por las que yo tuve que luchar. Isabel. Empezó mamá. No he terminado. El fondo viene con un requisito. Les contaréis sobre mí. La historia real. No la versión edulcorada donde yo elegí carrera sobre familia. La verdad, que vosotros elegisteis comodidad sobre compasión. Reputación sobre relación. Merecen saber que tienen una tía que los habría querido si le hubieran dado la oportunidad. Eso es chantaje emocional. Acusó Marta. No. Eso es rendición de cuentas. Algo que esta familia ha evitado durante décadas. Saqué mi teléfono. Escribiendo a mi abogado. Miguel enviará el papeleo esta semana. Firmadlo o no. Pero esta es la última conversación que tenemos de cualquier manera. ¿De verdad nos cortarías? Susurró mamá. Para siempre. Aprendí de expertos. Respondí. La única diferencia es que soy honesta al respecto. Pablo guardó la chequera. No merecen tu generosidad. No es para ellos. Es para dos niños que no eligieron nacer en disfunción. Y es para mí. Para poder cerrar este capítulo sabiendo que fui mejor de lo que me enseñaron a ser.
Papá enderezó los hombros, intentando salvar algo de autoridad. Necesitaremos tiempo para considerarlo. Tomad todo el tiempo que necesitéis. Pero consideradlo en otro sitio. Gestiqué hacia la puerta. Esta es mi casa. Mi santuario. Ya la habéis contaminado bastante por un día. Se movieron hacia su coche como acusados saliendo de una sala de juicios. Pero mamá se giró una última vez. Su cara una obra maestra de arrepentimiento y resentimiento. Te quería. Dijo. A mi manera. Te quería. Tu manera no fue suficiente. Respondí simplemente. Y eso no es culpa mía. ¿Nunca lo fue? Pablo se quedó mientras se alejaban en su coche caro, llevándolos de vuelta a su reino en colapso. Lo siento, dijo. Por mi parte en esto. Por salir con alguien que podía planear algo tan cruel. Te enfrentaste a ellos. Eso es más de lo que nadie en mi familia hizo nunca. Lo estudié. Este extraño que había mostrado más lealtad en una hora que mi sangre en toda una vida. ¿Por qué? Porque tengo una hermana. Dijo en voz baja. Padres que le hicieron lo mismo cuando salió del armario. Era demasiado joven. Demasiado asustado para defenderla entonces. Supongo. Se encogió de hombros. Supongo que esta era mi oportunidad de hacerlo bien. Tu hermana tiene suerte de tenerte. Está en Barcelona ahora. Casada. Feliz. Con familia elegida y todo. Sonrió con tristeza. No he hablado con nuestros padres en 5 años. La mejor decisión que tomó nunca. Nos quedamos en silencio cómodo. 2 personas que entendían que el ADN eran solo letras. No lealtad. Gracias. Dije finalmente. Por decir lo que yo era demasiado civilizada para decir. A veces la civilidad es solo otra jaula. Respondió. Y tú has estado enjaulada el tiempo suficiente. Se fue entonces. Y me quedé sola con el eco de verdades dichas demasiado tarde y puentes quemados demasiado brillantes para reconstruirlos nunca. Pero cuando el coche de Doña Rosa entró en mi camino de entrada temprano como prometido, trayendo el calor que mi madre nunca pudo dar, sentí que algo se levantaba de mis hombros, el peso de la obligación hacia personas que nunca se habían obligado a sí mismas conmigo. La carga de demostrarme a quienes ya habían decidido mi valor. Las cadenas de familia que nunca habían sido familiares. ¿Niña? Dijo Doña Rosa, envolviéndome en el tipo de abrazo que podía sanar historias. Pareces haber pasado por una guerra. La he pasado. Admití contra su hombro. Pero gané. Por supuesto que ganaste. Dijo, guiándome dentro. Eres Isabel Morales. Construyes cosas que duran. Y lo que no dura no merecía construirse en primer lugar. Terminé nuestro refrán familiar. Tenía razón. Como siempre. Algunos cimientos estaban demasiado agrietados para sostener nada más que decepción. Mejor condenar la estructura y construir algo nuevo. Algo elegido. Algo ganado. Algo real. El turrón casero de Doña Rosa aún estaba caliente cuando mi familia elegida empezó a llegar. Laura y Kim llegaron primero, trayendo su famoso dip de 7 capas y el tipo de preocupación genuina que no necesitaba palabras. Pedro trajo a sus sobrinos y suficiente carne asada para alimentar un ejército. Marcos y Jorge llegaron con sus parejas. La casa se llenó con el sonido de risas reales. No del tipo actuado con el que crecí, sino la alegría desordenada y auténtica de personas que de verdad se caían bien. ¿De verdad vinieron aquí pidiendo dinero?, preguntó Laura.
cortando verduras con la gracia eficiente de quien me había ayudado a rehabilitar una docena de cocinas. Con una propuesta de negocio disfrazada de remordimiento. Confirmé. Robando un trozo de zanahoria. 10 años de silencio rotos por el sonido de su cuenta bancaria vaciándose. «Pendejos», murmuró Pedro. Luego se corrigió. «Perdón, Isabel. Pero cualquiera que tire la familia así. No son familia». La pequeña de 8 años. La sobrina de Pedro. Corrigió a su tío con la claridad que solo los niños poseen. La familia es quien aparece. Como cuando Isabel apareció cuando mamá estaba enferma y tú tenías que trabajar. Familia es elegida. De las bocas de los niños. Nos reunimos alrededor de mi mesa de comedor. La que había construido yo misma con madera recuperada. Cada imperfección contando una historia de transformación. Esta mesa había acogido cenas de celebración por cada rehabilitación exitosa. Sesiones de estrategia para luchar contra la gentrificación. Comidas de fiestas para quienes no tenían otro sitio. Nunca había acogido a los Morales. Y después de hoy nunca lo haría. Un brindis. Marcos levantó su cerveza. Por Isabel. Que demuestra cada día que la mejor venganza es una vida bien vivida. Por la familia encontrada. Añadió Kim. La que eliges. No la que te toca. Por construir cosas que duran. Contribuyó Pedro. Sus manos curtidas envolviendo la botella. Chocamos los vasos y sentí que el último residuo de la confrontación de la mañana se lavaba. Esta era familia. Este ruido. Este calor. Esta aceptación incondicional de quien era. No de quien podían moldearme. ¿Niña? Dijo doña Rosa en voz baja. Apartándome mientras los demás debatían si mi próximo proyecto debía incluir un jardín comunitario. Hiciste bien hoy. Poner límites no es fácil. Especialmente con quienes te dieron la vida. ¿Hice lo correcto? Los fondos para los niños. Me tomó la cara entre sus manos. Del mismo modo que lo había hecho cuando aparecí en su puerta 10 años atrás. Perdida y sola y convencida de que era indigna de amor. Hiciste lo que tu corazón podía vivir con ello. Eso siempre es lo correcto. Probablemente nunca les cuenten la verdad a Emma y Jaime. Quizá no. Pero algún día esos niños serán lo bastante mayores para hacer preguntas. Y cuando lo hagan, habrá dinero para sus sueños y un rastro de papel que lleva a una tía que los quiso antes de conocerlos nunca. Sonrió. Las semillas tardan en crecer. Cariño. Estás plantando para una cosecha que quizá nunca veas. ¿Cómo hiciste conmigo? Y mira cómo salió. Gestualizó alrededor de la habitación llena de risas y amor. Bastante buen retorno de la inversión. Diría yo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado. Papeleo redactado. Tienen 30 días para responder. Además, Pablo quiere invertir en tu próximo proyecto. Envió una propuesta. Merece la pena considerarla. Se lo enseñé a doña Rosa. Que rió entre dientes. Ese chico tiene buenos instintos en negocios y en carácter. La tarde se fundió en noche. Mi casa viva con el tipo de energía que había anhelado de niña. Los sobrinos de Pedro jugaban con los modelos de arquitectura en mi despacho. Soñando edificios imposibles que prometí ayudarles a diseñar. Laura y Kim bailaban lento en la cocina mientras lavaban platos. Pedro contaba historias sobre enseñarme construcción. Cada anécdota más embarazosa que la anterior. ¿Recordáis cuando intentó llevar 2 fardos de tejas por la escalera? Río. Golpeándose la rodilla. Terca como una mula.
Esta se cayó. Se agarró al segundo peldaño. Tejas por todas partes. Se levantó. Recogió cada una y lo intentó otra vez. Suena familiar, dijo Jorge. Isabel no sabe rendirse. No se trata de no rendirse. Corregí, uniéndome a ellos en la terraza mientras el skyline de Madrid empezaba a brillar. Se trata de saber qué merece la pena sostener y qué merece la pena soltar. La conversación derivó a temas más fáciles, próximos proyectos. Planes de compromiso de Marcos. El programa de verano del centro comunitario. Pero debajo de todo estaba el entendimiento tácito de que todos habíamos construido esta familia desde cero. Cada uno de nosotros un refugiado de diferentes tipos de rechazo. Cuando la tarde se apagaba y los abrazos de despedida se intercambiaban. Laura se quedó. Sabes que volverán, ¿verdad? Cuando se les acabe el dinero o cuando necesiten algo más. Quizá. Reconocí. Pero para entonces habré cambiado las cerraduras. Metafórica y literalmente. Bien. Te mereces personas que no necesiten una portada de revista para ver tu valor. Después de que todos se fueran, me quedé en mi cocina, cargando el lavavajillas con platos que habían contenido comida real para familia real. Sin porciones cuidadosas ni miradas críticas. Sin actuaciones ni fingimientos. Solo amor servido estilo familiar con segundos animados. Mi teléfono sonó. Un número desconocido de Madrid. Casi no contesté. Pero algo me hizo deslizar. Es Isabel Morales. Una voz joven. Nerviosa pero decidida. Sí. Soy Emma. La hija de Marta. Sé que no debería llamar. Pero encontré tu empresa online y... Respiración temblorosa. Quiero ser arquitecta. Mamá dice que es poco práctico. Pero vi tus edificios. Tu historia. Y solo necesitaba saber que era real. Me hundí en una silla. El corazón acelerado. Soy real. Muy real. Mamá dice que estás demasiado ocupada para la familia. Pero eso no es verdad. ¿No? Sales en todos estos artículos sobre construcción comunitaria y programas de mentoría. Tu mamá y yo tenemos una historia complicada. Dije con cuidado. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tengo 15. Continuó a toda prisa. He estado dibujando edificios desde los 7. Mamá los tira. Dice que necesito concentrarme en asignaturas reales. Pero no puedo parar. Es como respirar. Como respirar. Cerré los ojos, recordando mis propios dibujos en la basura. Sueños descartados como garabatos. Emma. Escucha con atención. No pares de dibujar nunca. Escóndelos si hace falta. Pero sigue creando. Y cuando cumplas 18, llámame otra vez. Mi programa de mentoría tendrá un sitio con tu nombre. De verdad. Su voz se quebró de esperanza. De verdad. La arquitectura no es poco práctica. Es esencial. Construimos el mundo en el que la gente vive. Y por lo que parece, tú vas a construir algo increíble. Gracias. Susurró. Gracias por ser real. Después de colgar, me quedé en mi cocina. Rodeada de la evidencia de una vida construida en mis propios términos, fotos de proyectos que habían transformado barrios. Premios que validaban lo que mi familia no podía ver. Un hogar que respiraba amor y posibilidad. Los Morales habían llamado a mi puerta buscando un retiro de una cuenta que habían cerrado. Pero la llamada de Emma era un depósito, prueba de que los ciclos podían romperse.
De que los sueños podían saltar generaciones. De que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir tan brillantemente que otros puedan ver su camino fuera de la oscuridad. Abrí mi portátil y empecé a dibujar. No un edificio esta vez, sino un programa. Un taller de verano para jóvenes arquitectos aspirantes cuyas familias no entendían. Un espacio seguro para soñadores a los que habían dicho que eran poco prácticos. La Fundación Isabel Morales para sueños imposibles. Porque las mejores estructuras no se construyen por despecho. Se construyen por esperanza. Y la puerta que cerré hoy no era un final. Era arquitectura para un comienzo. Por fin había encontrado el plano para una vida sin ellos. Y era hermosa.